amable espera. Vamos a avanzar en esta presentación durante los próximos 20-25 minutos aproximadamente, donde vamos a hablar un poco de lo que está pasando alrededor de la política monetaria de la Reserva Federal y cómo esta política está afectando los mercados. Entonces, ustedes pueden ver en la diapositiva número 3, pues cuáles han sido los objetivos primordiales de la Reserva Federal dentro de a lo que se refiere a su política monetaria. Son básicamente 3: buscar el máximo empleo de la economía. Efectivamente hemos visto cómo la tasa de desempleo en Estados Unidos ha venido disminuyendo de una manera importante. Buscar control en los precios. De la misma forma, pues no estamos viendo ningún tipo de presiones inflacionarias en este momento en Estados Unidos. Ahora vamos a hablar un poco más detalle de eso. Y finalmente, las tasas, mantener o controlar, las tasas de interés, dependiendo de lo que vaya siendo el ciclo de la economía y sobre todo que sean unas tasas que en el largo plazo no solamente sean moderadas, sino que vayan acorde con el ciclo económico. Entonces, para hablar de lo que está pasando hoy y las implicaciones de los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Janet Yellen, la semana pasada, es muy importante donde venimos. No me voy a extender mucho ahí, pero básicamente es importante resaltar qué pasó entre el 2007 y el 2009. Primero encontramos toda la crisis del sector financiero en Estados Unidos, lo que denominó la crisis subprime. Eso básicamente tiene que ver con un montón de ingeniería financiera alrededor de activos hipotecarios que finalmente no estaban reflejando lo que realmente valían y generar cierta crisis para todas las entidades que no solamente habían emitido, sino que habían comprado este tipo de emisiones. Eso, entre otras cosas, lleva a la quiebra de Lehman Brothers. Los valores caen de manera importante, básicamente cerca de un 56% en muy corto plazo. La tasa de los bonos del Tesoro de 10 años caen de una manera exorbitante a mínimos históricos. La tasa de 5,30%, algo pues, no visto anteriormente, y obviamente todo esto llevado a lo que se llamaba el haber riesgo de un flight to quality, y no solamente un flight to quality, sino también un flight to liquidity. Eso significaba, si bien la crisis estaba dentro de Estados Unidos, el mercado sentía que efectivamente tener bonos del Tesoro de los Estados Unidos era lo más seguro, y no solamente lo más seguro, sino lo más líquido. Es decir, es un mercado tan grande que la posibilidad de negociar altos volúmenes de dinero diariamente es muy fácil y necesidad de influir de una manera importante en los precios. Entonces la gente lo que quería es refugiarse en un activo seguro y al mismo tiempo en un activo muy líquido. Y la demanda adicional por esa necesidad puntual del mercado, pues lleva a que las tasas de los bonos del Tesoro terminen esa caída. Obviamente también todo esto implica que la economía de Estados Unidos entra en recesión. Durante 10 trimestres seguidos tuvimos tasas de crecimiento en esa economía. Esto lleva a que obviamente la tasa de desempleo suba de una manera importante del 4.5 al 10%. Esos niveles de desempleo no se veían desde diciembre de más o menos desde el año 1983. Y obviamente que la tasa de inflación también caiga a unos históricos desde 0.3% a niveles del 0.6%. Y esto es obviamente de la mano de lo que estaba pasando. Nadie no gasta porque no tiene empleo. Y obviamente la economía americana es una economía que depende de una manera de consumo interno y en efecto entonces ve esta disminución en los precios. Entonces, luego de ver que la Reserva Federal pues utilizó todas las herramientas de política monetaria convencionales y no convencionales, con fin de obviamente cumplir ese mandato que tiene por constitución de dar, y como digo que hablábamos al principio, de crear una estabilidad en los precios y que el máximo empleo posible. Entonces, primero es lo más lógico y economía en crisis es finalmente bajar las tasas de interés.
tasas de interés que estaban en septiembre del 2020 a niveles de 5.25, las tasas de referencia, pues caen hasta un mínimo histórico de 0.25, donde están actualmente y que se han mantenido bajas desde el 2008. Adicionalmente, pues empiezan los no convencionales, que finalmente lo que buscaban era adicionar por economía para precisamente arrestar todos los efectos negativos de la crisis. Y hace 3 programas de alivio cuantitativo que en general inyectó 3.5 años. Básicamente esa liquidez estaba para comprar bonos del Tesoro, títulos con garantía hipotecaria de los Estados Unidos. Que después de eso, entonces, cuando las cosas empiezan a normalizar, definitivamente, que es más o menos finales del 2013, la Fed y en su momento Ben Bernanke, que era el presidente de la Reserva Federal, y más o menos en mayo del 2013, anuncia al mercado que va a empezar a quitar el pie del acelerador y que en algún momento hacia adelante la Fed dejaría de tener ese estímulo a la economía o de inyectarle esa liquidez a la economía. Eso era básicamente como decir, ok, vamos a ver si el paciente es capaz de respirar por su propia cuenta. Eso lo digo del 2013 y generó un impacto muy negativo en toda renta fija porque se pensó que iba a ser algo inminente. Eso definitivamente no fue así, solamente fue hasta octubre del 2014 donde el programa de alivio cuantitativo se acabó por completo. Fue gradual la quitada de ese respirador artificial a la economía que fue dando y finalmente termina en octubre del 2014. Y nos ha demostrado es que efectivamente el paciente ha podido respirar por su propia cuenta. Entonces, lo que sí hemos visto y en que en todos los comunicados desde últimos por parte de la Reserva Federal, cualquiera que sea a través de comunicados, ruedas de prensa o intervenciones de miembros de la Reserva Federal en distintos escenarios, pues lo que han hecho es manifestado que la economía está lista, la Reserva Federal está lista para nuevamente comenzar a ajustar las tasas de interés al alza. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué hace falta o de qué depende que en este momento la Reserva Federal suba las tasas de interés? Y básicamente varias de las respuestas a esa pregunta que han venido dando, algunas de ellas necesitan una mayor profundidad. Lo que hablábamos como un mandato que tiene la Reserva Federal es buscar que la tasa de desempleo baje no solamente a un nivel muy bajo, sino que garantice que los salarios al mismo tiempo la calidad del empleo mejore. Entonces, lo que venía pasando es que efectivamente la Reserva, o se había logrado más bien con las políticas monetarias de la Reserva Federal, que el empleo disminuyera, pero efectivamente la calidad del empleo no está mejorando y los salarios no eran buenos. Esa tendencia se ha empezado a revertir desde hace un par de meses hacia acá, 3 meses atrás hacia ahora, donde efectivamente hemos visto que si bien la tasa de desempleo sigue disminuyendo, lo que es bueno, también es mucho mejor porque la calidad del empleo ha mejorado e insisto, los salarios han comenzado a incrementarse. Entonces, siempre se habló que la Reserva Federal tenía una tasa de desempleo como meta de 6,5%, para entonces comenzar a subir las tasas y que la tasa de desempleo llegaba a 6,5% y la Fed subía tasas. Eso era uno de esos objetivos iniciales, pero es cambió el discurso. Y digo que si bien la tasa de desempleo, repito, ha mejorado, la calidad del empleo no ha sido tal. Esa tendencia se ha revertido y finalmente estamos viendo ya cómo el discurso empieza a cambiar un poco. El punto era la inflación. Entonces, efectivamente, teníamos que ver alguna presión sobre la inflación para que efectivamente la Reserva Federal subiera las tasas. Es que la tasa objetivo de la Reserva Federal es del 2%, y la inflación se mantiene por debajo de esa meta. Entonces eso tampoco
ha hecho que efectivamente ha generado alguna presión adicional para que la Fed acelere y empiece a subir las tasas de interés. Por ahora, esa presión sobre la inflación no se está dando y es, digamos, uno de esos factores que hacen que la decisión se postergue unos meses más. Y entonces, ¿cómo han ido evolucionando, desarrollándose los mercados financieros internacionales alrededor de esto? Y hay un punto muy importante, y es que lo que más ha preocupado a la Reserva Federal es la evaluación del dólar y sus efectos sobre la recuperación de la economía. El 80% del PIB de Estados Unidos tiene más con el consumo interno y no depende tanto de las exportaciones. Y es claro que muchas de las compañías que hacen parte de los principales índices bursátiles en Estados Unidos, pues un sesgo importante hacia mercados en el exterior. Significa que ese fortalecimiento del dólar definitivamente puede empezar a impactar en la medida de los resultados corporativos, siempre y cuando el consumo interno no se dinamice y entre a compensar un poco esa disminución de exportaciones. Entonces, estos son los puntos claves que tiene en este momento la Reserva Federal en sus manos para definir si efectivamente debe o puede subir las tasas, que es uno que lo va a hacer. Pregunta ahora del millón es ¿cuándo? ¿Qué hay en estos meses siempre tratando de leer entre líneas cualquier comunicado de Janet Yellen o cualquier intervención de ella o de alguno de los miembros de la Reserva Federal, el escenario que sea? Y eso básicamente es porque el mercado lo que trata siempre es de anticiparse, para generar plata. Y el día que puede anticiparse a los eventos, pues tiene más probabilidades de efectivamente ganar plata. Entonces, la última comunicación de Janet Yellen fue el 18 de marzo, y que fue cuando se acabó la reunión de 2 días periódica que tiene todos los meses. Y lo importante es que rescatan todos los analistas es que se la palabra paciencia al discurso. Pero entonces, al mismo tiempo decía, yo diga que la palabra paciencia al discurso no significa que debo ser impaciente. Entonces, como los beisbolistas, tiran una bola cruzada. Yo le estoy diciendo al mercado que voy a hacerlo, lo que no te voy a decir es cuándo, porque no sé efectivamente cuándo lo voy a hacer. Porque todavía, si bien el paciente está respirando bien por su propia cuenta, no es capaz de levantarse mucho rato, no es capaz de estar mucho rato de pie. Entonces, lo importante es que la desaceleración de la economía se tiene. La economía sí está creciendo, no está creciendo a los ritmos deseados. Para este año se espera que la economía pueda crecer hasta un máximo del 3%, más o menos en promedio. Hay unos aquí hablan del 3.5%. Veo particularmente que la economía norteamericana debe estar creciendo del orden del 2,5-3% este año, que si bien no es malo, teniendo en cuenta de dónde venimos, pues todavía está en un nivel de crecimiento óptimo que permita pues generar todo eso que la Reserva Federal quiere. ¿Qué ha dicho dentro de adicionalmente en sus discursos? Y es que es evidente que definitivamente en la reunión de la Reserva Federal de abril no van a hacer un anuncio de subir tasas, y es muy probable que no hagan ningún anuncio antes de junio de este año. Es decir, que es casi un hecho, y digo casi porque pues con la Reserva Federal nunca se sabe que las tasas de interés en Estados Unidos van a comenzar a subir en algún momento en el segundo semestre del año. Nosotros desde Inversiones Internacionales de Valores Bancolombia hemos planteado una posición que de darse, el incremento estaríamos esperándolo más el último trimestre del 2015, es más por los lados de septiembre, octubre del 2015. Mira, las expectativas de los analistas de Bloomberg realmente están divididas y esto es realmente una moneda al aire. Esto es una apuesta, insisto, siempre tratando de adelantarse, pero hay analistas que incluso lo que puede ver ahí en la tabla es que el incremento de tasas podría aplazarse inclusive hasta niveles de hasta el año del 2006.
insisto, nosotros estamos más casados con que puede ser en el último trimestre del año, y más o menos uno dice que más o menos a diciembre del 2015, 34.7% de los analistas consultados por Bloomberg calculan que las tasas deben de estar ya en niveles del 0.5%. Entonces, ¿qué nos dice? Que si bien las tasas de interés en Estados Unidos van a subir, no van a subir de una manera acelerada, lo van a hacer de una manera lenta, porque el país camina, pero es capaz de mantenerse de pie mucho rato. Y hasta que eso se logre, no vamos a tener una dinámica importante o acelerada en la subida de tasas de interés. Entonces, finalmente, todo esto se debe traducir en el mercado. Entonces, particularmente en el mercado de renta fija. Entonces, ¿cuál es el impacto esperado sobre la renta fija? De una subida de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, una desvalorización en los precios, sobre todo en títulos de largo plazo. Insisto, en una razón financiera básica es que entre más duración tenga un papel, pues más sensible es a los cambios en las tasas de interés. Y efectivamente duraciones de largo o papeles con duraciones largas serán los que se puedan ver afectados por esto. Esto creo que si bien los precios pueden caer, no van a caer de una manera acelerada por este evento en la medida que no esperamos que sea una subida acelerada o abrupta de los tipos de interés en Estados Unidos. Definitivamente, en la medida que las tasas suben en Estados Unidos, pues Estados Unidos se va a volver mucho más atractivo y efectivamente van a haber más flujos hacia Estados Unidos y particularmente una demanda adicional de activos americanos con su consecuente también impacto en la revaluación del tipo de cambio. Entonces, esos son los factores que nosotros vemos, es decir, tener inversiones en dólares haría sentido, haría muchísimo sentido. La pregunta es, entonces, ¿en qué parte yo de la curva yo me posiciono para tener el menor impacto posible? Entonces, particularmente para responder a esa pregunta, lo que nosotros hemos dicho, mire, invertir en renta fija en el mercado internacional, busquemos renta fija denominada en dólares, porque realmente creemos que el dólar se va a seguir fortaleciendo. Cuando hablamos de plazo, para evitar, digamos, de la volatilidad producto de la subida de tasas, pero ¿dónde nos podemos posicionar dentro, en qué parte de la curva de crecimiento nos podemos posicionar en esa volatilidad? Que no vamos a, en algún momento no descartamos tener impactos negativos sobre las inversiones y es en hasta 5 años. Creemos que ahí podemos, digamos, poder tener ese equilibrio entre el retorno y el plazo, y sí, sin estar ajenos a la volatilidad y algunas desvalorizaciones producto de la subida de tasas. Y como lo hacíamos en la reunión del mes pasado, definitivamente que en esa búsqueda de retorno, porque si en Estados Unidos va a subir las tasas, pero no va a subir mucho, y estamos hablando de que van a pasar del 0.25 al 0.50 o al 0.75 en Estados Unidos. Finalmente, vamos a tener un programa de alivio cuantitativo que apenas está comenzando con una tasa de referencia del Banco Central Europeo de 0.05%, pongo el gobierno alemán a 10 años rentando el 0.2%, con el gobierno alemán a 7 años rentando negativo. Todavía en el mundo nos enfrentamos a un escenario de bajas tasas de interés. La búsqueda de yield y con tanta liquidez sobre el mercado va a ser una constante y el no grado de inversión, lo que se denomina deuda high yield, tendrá una demanda particular y ahí podríamos estar buscando no retornos altos, estamos hablando de retornos entre el 5 y el 7% en términos de dólares, pero que efectivamente es mucho mejor que estar invertido en Estados Unidos, digamos, en lo que se califica, alta calidad o del grado de inversión. Entonces, quiero terminar, quiero dar paso a las preguntas. Quiero concluir diciéndoles que lo que hizo la Reserva Federal nos parece sano, nos es muy prudente la actitud de Janet Yellen, por más que el mercado quiera anticiparse para, insisto, buscar retornos adicionales. Lo que vemos es que la prudencia en el discurso y la prudencia en el acto es la correcta. Tienen
mal en hacerlo, por eso digo quitar la palabra paciencia del discurso no significa que voy a ser impaciente. Eso da muchísima tranquilidad y mucha más credibilidad a la Reserva Federal, diferente a lo que pasó con Bernanke, que en mayo del 2013 hizo anuncio y solo hasta el 2014 fue que comenzó, y de ahí en todo el tiempo lo único que tuvimos fue volatilidad e incertidumbre. Evidente que los bonos tesoro en Estados Unidos tienen una particularidad, y por más que la Reserva Federal no vamos a ver presiones importantes o desvalorizaciones importantes en los precios, por simplemente el evento que les mencionaba, estar invertido en los administradores de portafolio que tienen que invertir en ese tipo de deuda, bonos del tesoro alemán o bonos del tesoro americano, y simplemente no es una comparación. Ok, en Alemania estoy al 0.2 a 2 años, en Estados Unidos estoy al 1.9 a 10 años, pues efectivamente es mucho mejor el 1.9 que el 0.2. Por más que suban los intereses en Estados Unidos, no veremos una presión muy acelerada o muy fuerte en los precios del tesoro a la baja. Entonces, con esto quiero terminar y doy espacio entonces a las preguntas que quieran hacer respecto a esta presentación. Una pregunta donde dice que si la toma de decisiones de los mercados se basa solamente por pronósticos de la Reserva Federal. No, es un punto, es una variable, pero no es la única. Lo que pasa es que precisamente si tenemos en cuenta desde dónde venimos con este con esta política monetaria de la Reserva Federal, es definitivamente un cambio en la en la dinámica y en el proceso en Estados Unidos, definitivamente sí tiene un impacto en mercados, y por eso hoy la posición de la Fed toma gran relevancia. Insisto, es una variable, pero no es la única. También si la subida de tasas en Estados Unidos afectaría en algo para el precio del petróleo. Yo creo que en este momento las variables que están influyendo el precio del petróleo son ajenas totalmente a lo que pueda decidir la Reserva Federal. El precio del petróleo está en un escenario macroeconómico donde, o más bien, hay un escenario macroeconómico al que se enfrenta la economía global, porque los precios de petróleo bajos, que están dados básicamente por un incremento en la oferta por parte de los países productores, que han tratado de compensar vendiendo más el precio. Entonces, la demanda no ha crecido al mismo ritmo, por el contrario se mantiene estable, y eso finalmente hace que haya cierta presión a la baja en los precios del petróleo. Claro, recientemente ha subido, pero es más un tema geopolítico alrededor de lo que está sucediendo en Yemen y cómo Arabia Saudita y sus aliados pues han entrado a tomar ciertas acciones militares en contra de Yemen, y precisamente ha generado algo de ruido, digamos, y volatilidad del precio del petróleo producto de eso, y que efectivamente, si bien Yemen no es un gran productor de petróleo, pues eso, digamos, la entrada o el incremento en esta escalada del conflicto, pues pueda prever por ese precio del petróleo está subiendo, pero creo que no totalmente en la actualidad la subida de tasas de la Reserva Federal. La pregunta que nos dicen es: ¿la subida de tasas de interés en Estados Unidos afecta el valor de las acciones de la bolsa de Nueva York? Efectivamente, lo que creemos es que siempre se ha dicho que cuando las tasas de interés suben, los precios de las acciones caen, pero confía en efecto
actúan de una manera acelerada, por lo cual vemos que el impacto en el precio de las acciones, producto de la subida de tasas de interés, vaya en el principio a ser muy negativo. Hay otros factores que están preocupando más al mercado, y particularmente al mercado en Estados Unidos, y es el fortalecimiento del dólar y el impacto en los resultados de las compañías. Entonces se está estimando que puede haber una caída importante en las utilidades de las compañías, o el crecimiento de las utilidades más bien de las compañías sea menor, producto de esa regulación. Y eso es lo que de una u otra forma hasta hoy ha afectado un poco más la dinámica de los precios de las acciones en Estados Unidos. Preguntas sobre las perspectivas del dólar en Colombia en el corto plazo y entonces si efectivamente que es un techo por alto del dólar en Colombia también. Miren, en este momento el precio del dólar en Colombia está digamos, más influenciado por la dinámica del petróleo. Si bien obviamente una subida en las tasas de interés en Estados Unidos puede generar presiones alcistas en la tasa de cambio, es evidente que así sería, o así será. El precio del dólar en Colombia se está moviendo más por los temas del precio del petróleo. Entonces, la economía colombiana, quieras o no, es una economía petrolizada, dependiente de una manera importante del precio del petróleo, y efectivamente lo que estamos viendo es que en la medida que el precio del petróleo cae, la percepción de riesgo de Colombia aumenta. Entonces el incremento en la tasa de cambio, la evaluación del peso colombiano va a tener en función de una mayor de riesgo país. Estamos muy ligados a lo que es el precio del petróleo. Entonces, digamos que la perspectiva del dólar en corto plazo de decirles un precio, eso es una moneda al aire. La verdad, yo llevo mucho tiempo en el mercado, no soy el primer analista que le pegue al precio del dólar, ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo. Entonces, no les doy un precio porque, como les digo, hoy el precio del petróleo está subiendo y por eso tenemos una tasa de cambio por niveles de 1.530. Les explicaba por qué tenemos un petróleo subiendo. El día de mañana entonces el petróleo cae y entonces vamos a tener precio a 1.600. No sé, no tengo ni idea y ojalá tener ese dato, pero realmente no hay cómo predecir el precio de las y menos en el corto plazo y con la volatilidad que estamos teniendo, sobre todo en el precio del petróleo recientemente, que es lo que más está afectando, entre otros aspectos, más allá del desbalance en la corriente, el déficit comercial que tenemos, que también afectan el tipo de cambio. Las exportaciones no están creciendo, por el contrario decrecieron, que las exportaciones tradicionales tampoco no están creciendo. En fin, son unos factores adicionales que también están afectando el cambio que no es fácil y ser responsable de mi parte en este momento predecir qué va a pasar con el dólar en el plazo. Entonces damos por terminada la conferencia del día de hoy. Agradecemos a todos su participación y sigan contando entonces con nosotros y con el Grupo Bancolombia en todas las charlas a través de eTrading. La próxima será el 31 de marzo a las 7:30 de la mañana y luego el 7 de abril retomamos a las 6:30 de la mañana también con dos charlas. Una la 31 de marzo alrededor de la plataforma de eTrading y la del 7 de abril hablando respecto a beneficios y los mitos de la plataforma o de hacer eTrading. Agradezco nuevamente a todos por su asistencia y que tengan un buen día. Muy buenas días, muchas gracias por la participación. Agradecemos al equipo de Juan Carlos, a Dina y a Daniel que nos apoyaron tanto en las preguntas. Recuerden que preguntas que no hayamos arroba Bancolombia, donde podemos dar una respuesta a cada una de ellas y durante el transcurso de la charla no es posible. Queremos muchísima participación y recuerden la encuesta al final de la charla.